Muy buenas, queridos seguidores. Hoy cambiamos un poco de tercio con un invitado de lujo, ¿no? Lo siguiente, don José Soto Chica. Y digo don porque José es, entre otros menesteres, doctor en Historia Medieval, profesor contratado de la Universidad de Granada e investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Para José Soto Chica aplica perfectamente el discurso de las armas y de las letras del Quijote, puesto que ha sido un hombre de milicia y es uno de nuestros más brillantes historiadores, especialista en temas medievales, sobre todo en godos y bizantinos. Últimamente yo estoy siguiendo mucho a José por lo que está escribiendo de la famosa batalla de Guadalete, que José la está situando mejor en el mapa. También nos está situando mejor al famoso conde Don Julián, famoso traidor histórico, que bueno, que parece ser que Ceuta que era como una especie de Gibraltar bizantino en un momento de nuestra historia. Y la verdad que es una época de nuestra historia como que nos han vendido que es oscura, que es aburrida, que no tiene interés, y además coincide con algo que se aplica también en Hispanoamérica. Mi amigo el Capitán Perú siempre incide mucho en el factor de la educación, ¿no? Que en Hispanoamérica pues se pasa de la conquista a la independencia, pero se obvian 3 siglos de virreinato. Pues bueno, aquí en la península no estamos muy diferentes. Nosotros pasamos de Roma al Andaluz y los 3 siglos, digamos, bárbaros, pues se nos pasa de puntilla porque era una época oscura y yo, por ejemplo, este tema me ha interesado por poner un ejemplo. Yo tengo el Algarve un poquito más cerca que Córdoba. Yo conozco muy bien la costa del Algarve porque he ido mucho. Y cuando era chaval, porque aunque no lo parezca, yo fui chaval una vez, paseando por Faro, vi un lienzo de muralla, le pregunté a una señora y me dijo que aquello lo habían dejado los bizantinos. Digo, ¿cómo? Me explotó un poco porque, claro, ni el, en el colegio me hablaron muy poco, pero es que luego llegué a la universidad, estudié historia y los bizantinos pues era una cosa que no mostraba interés. Entonces yo por eso hoy, don José, quería que perdón, que me has dicho cuando tú estuvieras en el canal. Claro que sí, Muchísimas Antonio. gracias por tu tiempo, por tu paciencia y encima de todos tus grandes méritos. Además eres howardiano, porque también te he visto que controlas la obra de Robert y Howard con Conan, o sea que mucha tela. Pues sí, 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 es uno de mis pasiones de juventud, ¿no? Y de infancia, ¿no? A Conan, Cool, Solomon Kane, en fin, todo el universo de Howard que me fascina, claro que sí. Y Eso encantado de le, estar contigo y con toda la gente que te sigue. Muchas gracias, José. Eso le gusta mucho al amigo Gonzalo Rodríguez. Y también, por cierto, me manda saludos para ti el amigo Daniel Gómez Aragonés. Me dijo que te diera un... Pues para ambos, un abrazo enorme y mi admiración por su trabajo, tanto de Gonzalo como de Daniel. A Daniel lo conozco por teléfono. A Gonzalo no tengo el gusto, pero lo leo mucho y además mi hijo es un apasionado lector suyo, así que Ajá, un abrazo, un abrazo para ellos. que tu hijo también ha heredado tu vocación por las letras, por lo que te estoy siguiendo. Mi hijo es filósofo, porque ya se puede decir que es filósofo, está haciendo el máster, después de hacer la carrera de filosofía y va a empezar su tesis doctoral. Y aparte de esto, pues el año pasado publicó su primer libro, una obra de fantasía épica, Casi nada. O sea el que al lenguaje de final, la guerra. es que al final la historia nos inspira tanto, José, que por eso entendemos cómo Howard se inspira en la historia antigua para Conan. Y todos los datos que tú estás sacando a mí me inspiran mucho, pero por eso, porque es una parte de la historia que se nos ha dicho que es oscura, que es aburrida. Y yo te estoy leyendo mucho tus aportaciones sobre el papel de Leovigildo, sobre qué Ujú. pasa en el 711 realmente, sobre la situación, digamos, real de lo que fue esa batalla de Guadalete, ¿no? De los que en verdad tenemos que tirar más para los montes transductinos. ¿Por qué crees Sí. tú, José, que se nos oculta, yo no sé si con más o menos de deliberación, ese papel de godos y bizantinos, que yo creo que es una historia riquísima y sin embargo se nos ha vendido como algo sin importancia o incluso antipático? Bueno, en primer lugar, y siendo bien pensado, pues podríamos llegar a la conclusión de que se trata simplemente de que como se halla entre dos grandes manifestaciones históricas como son Roma y como fue Al-Ándalus, pues podríamos pensar que, claro, que godos y bizantinos pues pasan desapercibidos entre dos gigantes, pero cuando uno se detiene en el detalle se da cuenta de que los godos también son gigantes en nuestra historia, ¿no? Es decir, buena parte de nuestro legado cultural y sobre todo político e ideológico, pues deriva, nace, surge del reino visigodo.
Ujú. Y si luego atendemos a la cuestión de que Bizancio no existe, porque Bizancio es Roma, ¿Verdad? no es otra cosa, es ¿Verdad? Roma en ¿Verdad? Constantinopla, es la continuación de Roma, pues claro, también se nos derrumba esa apreciación, vamos a llamarla buenista, de pensar que, claro, como son tan grandes Roma y Al-Ándalus, pues godos y bizantinos, que en teoría son pequeñitos, pasan desapercibidos. Pero ni son pequeñitos ni pasan desapercibidos en nuestra historia. Y eso nos lleva a una segunda derivada, que es que durante mucho tiempo, sobre todo desde el final de la guerra civil, que tanto ha condicionado nuestra historia, Ya. primero en una dirección y luego en otra, primero en una dirección y luego en otra, para mí casi que es más grave, y luego en otra, porque digamos que una dictadura ya va de suyo, que va a tratar de manipular la historia, pero que se haga luego esa manipulación en democracia ya me parece más grave, ¿no? Pero en un sentido o en otro, pues se echó mano del pasado y sobre todo el pasado visigodo, pues para manipularlo, acondicionarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, pues para elevarlo a las alturas y luego para sumergirlo en el olvido. ¿Por qué? Porque los godos, nos guste o no nos guste, queramos reconocerlo o no queramos reconocerlo, son la semilla de lo que iba a ser luego, posteriormente, pues España, ¿no? Y eso, claro, eso es muy goloso, ¿no? Tanto Ujú. para exprimirlo como para olvidarlo. Y yo creo que esa es la cuestión. Y Bizancio, pues claro, pues ocurre un poco igual, ¿no? Roma es muy grande, y como todo lo que está en Oriente debe de ser necesariamente, pues como se decía antes, fíjate, era en tono peyorativo, femenino, Ya. orientalizante, Ya. decadente. ¿Eh? Los bizantinos discuten sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Por ejemplo, esta es una discusión bizantina, ¿no? Pues Bizancio era algo necesariamente negativo y por lo tanto, ¿para qué le vamos a prestar atención? Ya. Pues oye, la verdad que sí, que yo creo que das en el clavo. Y fíjate que yo veo siempre una relación de amor-odio extraña de los visigodos y de los romanos orientales, pero yo creo que va desde Justiniano al mismo Don Julián, ¿no? Hay un amor-odio ahí intenso y Sí, sí, extraño. sí, sí. Sí, porque Bizancio es Roma, es la continuación de Roma. Es decir, a Justiniano no lo llamara bizantino. Primero no te iba a entender y Claro. segundo se lo iba a tomar muy a mal, ¿no? Y quien dice Justiniano dice Heraclio, etcétera, etcétera. Hasta el último día, ellos fueron los romanos. Y así los conocía todo el mundo, ¿eh? Sí, Ujú. cuando Mec, el conquistador, toma Constantinopla el 29 de mayo de 1453, lo que hace directamente es tomar el título de Kaiser il Rum, es decir, César de los romanos, porque había vencido a los romanos, ¿no? Claro. Ahora bien, también los godos quieren ser romanos, porque Leovigildo, cuando construye su reino, que va a ser de verdad el primer reino visigodo, lo que hay antes es otra cosa, es una lucha despiadada, pero no es la constitución de un reino. Leovigildo sí constituye un gran reino en Hispania, pues para él ese reino es la continuación de Roma en Hispania, por eso adopta los símbolos de poder de un emperador romano. Se pone la estema, la corona de perlas y piedras preciosas, se Ujú. sienta en un solio, en un trono, toma el cetro, toma el manto de púrpura y se da títulos imperiales y funda ciudades. Es decir, es un emperador en Hispania, ¿no? Entonces, claro, tenemos un conflicto. Los romanos, entre comillas, auténticos y los nuevos romanos que son los godos. Y este tipo de situaciones pues terminan habitualmente en historias de amor y odio. Sí, totalmente. Además, ahora que tú has dicho lo de Leovigildo, a mí me llama la atención lo que perdura el gentilicio romano en Hispania, porque Leovigildo, creo recordar que en su edicto él habla de romanos y godos. Incluso Sí, sí, sí. en Por época de supuesto. Al-Ándalus se habla de rumíes, ¿no? Para referirse a los habitantes peninsulares. O sea, romano, igual que los turcos hablan de rum para referirse a a los helenos, ¿no? Sí, 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 eso es una continua, sí, eso es una cosa continua, pero fíjate cómo somos los historiadores y los filólogos que durante mucho tiempo y todavía hoy, cuando se traduce una fuente árabe, por ejemplo, se falsifica. ¿Cómo se falsifica? Tú te lees a Ibn al-Athir, por ejemplo, o a Ibn Hidari, que están traducidos, por ejemplo, al francés, y si te vas al texto francés, te va a poner los griegos, los griegos, los griegos, pero si Ya. te vas al texto árabe, dice los romanos, los romanos, los romanos, porque tenemos esa manía, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí cuando lees fuentes árabes ambientadas en Al-Ándalus o escritas en Al-Ándalus, donde el árabe escribe romano, nosotros cambiamos y ponemos cristiano, ponemos godo, ponemos asturiano, ponemos lo que queramos menos romano, porque intentamos acotar, ¿no? Intentamos separar, intentamos despistar. Sí, sí, no, es una cosa, ya te digo, además me sorprende que perdura durante siglos ese gentilicio y yo veo también cómo
los godos, ya sean los occidentales, los visigodos y los ostrogodos, los orientales, siempre acuden a los romanos orientales como árbitros y como incluso una fuente de legitimidad, lo que tú bien decías antes, que incluso se busca siempre imitar a Roma y que Sí, probablemente yo creo que, claro, esto es una reflexión muy genérica y quizás hasta burda, ¿no? Pero los visigodos logran imponerse en la península probablemente porque eran los más romanizados y por eso el pueblo, sobre todo entre sí, sí, Leovigildo sí, y sí, sí. Recaredo, ese final del siglo VI, los acaba aceptando, no porque fueran los más bárbaros, sino precisamente porque eran los más romanizados, ¿no? Has dado en el clavo, Antonio, efectivamente. Esa es una cosa que se puede demostrar de forma contundente. Es decir, cuando los godos entran en Hispania, la primera vez ya, en 415 con Ataulfo, cuando entran en Hispania, están muy romanizados, entre otras cosas porque eso que nosotros llamamos godos es una realidad étnica muy compleja. Mm. No eran solo señores 100% étnicamente godos. Es decir, lo que Alarico crea es un pueblo nuevo, que es el visigodo. ¿Y qué son los visigodos? Pues una mezcla bastante compleja de grupos godos muy diversos, Terwingi, Greutungo, etcétera, etcétera, porque había hasta 12 grupos godos al norte del Danubio, y a eso le suma contingentes de sármatas, de hunos, de alanos, de taifales, y por supuesto montones de gente romana procedente de Tracia, de Grecia, de Italia, de la Galia y por último de Hispania, ¿no? Claro, esta gente para entenderse habla en latín, que se convierte en su lengua vehicular. Y muchos de ellos además son romanos o están muy romanizados. De manera que cuando definitivamente se instalan en la península ibérica, que esto empieza a suceder a partir de 497, los godos en su inmensa mayor parte están romanizados. Y si quedaba algún resto de, vamos a llamarlo, goticismo, era residual. Ujú. Tú sabes que siempre también me llama la atención, porque yo hablo mucho con el maestro Daniel Gómez Aragonés, que García Moreno hablaba de la sarmatización de los godos, ¿no? Sí, sí, Incluso sí, sí. en su manera de hacer la guerra, en sus uniformes, en la cetrería, que fíjate tú, por ejemplo, Castilla, la meseta se convierte en una gran tierra cetrera, ¿no? Y Sí, claro, sí, sí. los alanos también, por otra parte, que es un pueblo que, bueno, no es que entre en gran cantidad en la península, pero que también, por otra parte, estuvieron con esas relaciones de amor-odio con Roma y también con la misma Roma Sí, oriental, sí. ¿no? Claro que sí, los alanos son iranios, son indoiranios, tienen por lo tanto esa tradición del mundo de las estepas y también tuvieron su aporte, evidentemente, aquí en la península ibérica, porque no todos los alanos fueron exterminados por los godos, ni todos los supervivientes se fueron con los vándalos a África. Claro. Evidentemente, la época de los bárbaros en Hispania, como en todo el Mediterráneo, es una época muy compleja, donde la gente se mezcla, donde intercambian pues fases culturales, ¿no? Y lo de la bizantinización es muy, muy interesante porque es la continuación de esa romanización, que ahora ya se hace desde Constantinopla. Por eso antes decía que Leovigildo, ¿qué hace Leovigildo? Pues él quiere ser pues como el emperador de los romanos en Constantinopla, pero en Toledo, ¿no? Pero Ujú. lo copia todo, lo copia el ceremonial de la corte, copia lo que era el devenir administrativo, todo, absolutamente todo. De hecho, hasta el propio Leovigildo, hasta la época de Leovigildo, los reyes de los godos, como los de los francos, como los de los ostrogodos, acuñan moneda con el nombre o con la efigie del emperador porque se seguía reconociendo, casi 100 años después de que cayera la Roma de Occidente, que en última instancia había un solo imperio y todos reconocían de jure la autoridad del emperador romano en Constantinopla. Pues mira, es que la verdad son temas muy interesantes. Una vez le pregunté a Daniel, porque claro, cuando hablamos de godos y bizantinos en España, que ya empieza esa S líquida, ¿no? Esa evolución de nuestro concepto, eh, en Sevilla y Córdoba, cuando llegan los romanos orientales, como que se da un movimiento entre los patricios, ¿no? En el siglo VI. Y yo siempre le he preguntado a Daniel, Daniel, ¿esto sería una chulería de patricios? ¿Realmente buscaban una alianza con los romanos orientales? Porque se discute si los bizantinos llegan a tomar, los romanos orientales, perdón, llegan a tomar Córdoba. Ahí en el siglo VI, José, claro, estamos hablando de siglo Sí, VI, siglo VII, que son siglos muy intensos entre godos y romanos sí, orientales, se forma en la península un tema raro, ¿no? Una situación un poco, porque claro, los romanos orientales están en la costa, toman Ceuta, que es como su Gibraltar, ¿no? Pero en Sevilla y Córdoba como que hay movimientos extraños, ¿no? sí, mucho. Porque date cuenta que los romanos de Oriente regresan a la península llamados por los godos. Es en el contexto de una guerra civil
que aparecen las tropas de Justiniano. Y fíjate, no solo eso, es en el contexto de la incapacidad de los godos por controlar el territorio frente a la población hispano-romana que se da esa llegada de los bizantinos. Fíjate, en 551 el rey Agila I Ujú. entra en Córdoba y los cordobeses le dan hasta en el cielo de la boca, al punto que le matan al niño, al primogénito, y le quitan el tesoro, le dan tal paliza, sufre tal derrota militar en Córdoba, ¿m? Que tiene que huir con el rabo entre las piernas. Y a partir de ese momento, esa falta de prestigio provocada por su derrota hace que un noble godo, con intereses probablemente radicado en Sevilla, por lo menos su esposa Goswinta así estaba en Hispali, se levante contra Gila. ¿Y qué hace Atanagildo? Pues lo que había ocurrido antes en el reino vándalo y en el reino ostrogodo, llama en su ayuda en esta guerra civil a Justiniano. Y Justiniano le envía un pequeño ejército, 552, año 552, que desembarca en Algeciras y que lo primero que hace es tomar Sevilla. Lo que pasa es que cuando acaba esa guerra civil y Atanagildo triunfa sobre Aquila, Atanagildo se revuelve contra sus aliados y recupera Sevilla. Ahora, Córdoba no la recupera nadie, porque Córdoba es Ah, una suerte de república aristocrática. Digamos que es un estado indígena es que que era ocupa la todo lo ciudad que hoy es la aristocrática provincia. del sur por excelencia, ¿no? La ciudad aristocrática es Efectivamente, Córdoba. desde Sierra Morena hasta la Subbética, es decir, todo lo que hoy es la provincia de Córdoba, hasta el año 572 es un estado de facto independiente, que probablemente de jure reconocía la autoridad del emperador, pero que de facto era independiente de bizantinos y de godos. Y esa es la situación política tan compleja y tan confusa que tenemos. Es decir, la de unos godos que todavía no terminan de hacerse con el control efectivo del territorio, la de unas élites hispano-romanas que oscilan entre godos y bizantinos o entre la independencia pura y dura, y la de un imperio que ha puesto de nuevo pie en Hispania, pero para el cual Hispania no deja de ser solo una cosa, un colchón defensivo para impedir que algún día, como ya lo habían intentado en 547, los godos se les metan en África, que era lo que ellos querían preservar. Y hablando de toda esta geopolítica, por así decirlo, de la época, a día de hoy, por ejemplo, hay un debate interesante sobre la prolongada presencia de estos romanos orientales en las Islas Baleares, que a mí me llama la atención como un territorio de hoy que es tan famoso y tan codiciado por turistas de medio mundo. Sin embargo, en esta época en el Mediterráneo era un territorio al que los visigodos no le prestan mucha atención y primero están los vándalos, pero luego son sustituidos, digamos, por los romanos orientales que se quedan allí Sí, siglos. Es decir, los musulmanes tardan en llegar a las Baleares bastante, ¿no? por supuesto, es que Bizancio sigue controlando buena parte del Mediterráneo en pugna con los árabes, pero para que te des cuenta, la presencia bizantina en las Baleares llega al menos hasta el año 903. Que, Hasta que, el que año me 903. parece Eh, muy llamativo eso. O sea, no, es no muy está en nuestro llamativo. imaginario colectivo, por así decirlo, claro. Claro, porque esto también es España bizantina, ¿vale? Y en Ceuta hasta 710, pero es que en Algeciras también, como demostramos en un trabajo la arqueóloga Ana María Berenjeno y yo, acudiendo a una fuente que todavía no se había puesto en valor aquí en España, la presencia bizantina también se mantuvo en Algeciras. Algeciras sí que fue ya de forma clara un Gibraltar bizantino porque Mira, lo siguieron controlando con el nombre de Mesopotaminoi hasta el año 710, los bizantinos. qué interesante. Oye. Y otra cosa que me parece interesante que también te he leído, bueno, hace poco escuchaba yo una conferencia que tú diste sobre el genocidio armenio. Creo ¿Sí? recordar que para el Centro Internacional del Estudio del Oriente Cristiano, ¿verdad? Con la editorial Nuevo Inicio, ¿puede ser? Efectivamente, sí, sí, ahí Tú dimos sabes, una conferencia sobre los armenios. eso es, yo ahí conocí hace años a la profesora René Hattar. Fíjate tú que en Sevilla, por ejemplo, Sevilla siempre ha mirado al americanismo, al Atlántico y Granada siempre ha mirado al Mediterráneo, ¿no? Es Sí, curioso. es verdad, es curioso, sí, sí. Sí, sí. Y me llama también una cosa que me parece interesante lo que tú cuentas de la presencia de los armenios en esos ejércitos romanos orientales y su presencia en el norte de África también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Julián, y esto yo creo que lo demostró un compañero mío del Centro de Estudios Bizantino, eh, Carlos Rodríguez, Carlos Martínez Rodríguez. Julián era armenio. Era armenio, es un hombre, porque los nombres de sus hijos son armenios, claramente, entre otras cosas, ¿no? Pero es que esto era muy común, es que los armenios eran un pueblo guerrero. De hecho, buena parte de lo que nosotros entendemos como caballería occidental, es decir, ese espíritu caballeresco, esa idea de la caballería cristiana, surge en Ujú. Armenia en el siglo V. Y son estas gentes que no solo está Julián, tenemos por ejemplo a un tal Ardabasto,
que llega a la corte visigoda en época de Chintasvinto y que va a ser el padre de Hervigio, del rey visigodo Hervigio. Toda esta gente son armenios al servicio de Bizancio que vienen a Occidente a pelear por Bizancio o que vienen a Occidente huyendo de Bizancio porque se han rebelado contra él, ¿no? Y van a traer con ellos sus tradiciones guerreras. Muchos dicen que muchos españoles que van a Rusia o a países así de Europa del Este los toman por gente del Cáucaso. No sé si tendrá que ver esa teoría que dicen, tú sabes, que los iberos o los vascones proceden de gente del Cáucaso, o puede ser que vinieran más armenios de la cuenta, o una... Pues mira, lo de la Iberia caucásica es fascinante, ¿eh? Y ya Sí, en sí, la sí, antigüedad, muchos autores grecolatinos establecían esa correspondencia entre los iberos de Occidente y los iberos de Oriente. Oriente. Hay un, hablando de estos movimientos de poblaciones, porque claro, muchas veces pensamos, José, que la población se queda estática durante miles de años. Hace poco leía que en Inglaterra se habían encontrado restos de soldados sármatas, y claro, tiene sentido porque Marco Aurelio llevó muchos allí para asegurar la guarnición en Britania, ¿no? Sabemos que en estos siglos quinto, sexto, séptimo, incluso principios del octavo, había poblaciones de origen griego, de origen sirio en la península, que ya además era una tradición que venía de época romana, porque estaban expandidos por todo el Mediterráneo, eran comunidades muy fuertes, con puestos importantes en el comercio, incluso en la administración, ¿no? Entonces, los griegos y los sirios, aparte de ese papel, digamos, económico, también juegan un papel importante cultural, pero claro, estamos hablando de la Siria preislámica. Sí, sí, por supuestísimo. Solo hay que mirar a Mérida. Mérida, la gran ciudad visigoda en el siglo sexto séptimo, pues tiene varios obispos de origen sirio y griego. En aquel Mira. momento todavía ser obispo significaba ser elegido por tu comunidad. Es decir, estamos hablando de gente que se instala en una ciudad a miles de kilómetros de su tierra natal y que prospera lo suficiente como para conseguir el apoyo de sus conciudadanos y convertirse en la figura más importante, que en este momento es la del obispo, ¿no? Y esto es solo un ejemplo. Tenemos también otros muchos ejemplos, pues, de gente que proviene de Oriente y que se instala y alcanza puestos políticos altos, como antes te decía del tal Ardabasto, citado en las crónicas asturianas, Uh que -huh. sería el padre del rey Hervigio, es decir, que se instala como un prohombre de la corte visigoda, pues en torno al año 650. Es decir, esto es una constante, ¿no? Estas poblaciones orientales llegan, se instalan y prosperan en todos los ámbitos, en el eclesiástico, en el comercial, en el político. Sí, sí, no, es que claro, yo por eso muchas veces me revelo, José, porque digo, hombre, ¿por qué se nos ha pasado? Pero es que incluso en la misma carrera, en la misma facultad, se nos pasa como de puntilla, como que esto no tiene importancia, cuando yo creo que es una historia no solo rica y compleja, que por supuesto, sino además que es fundamental. Y una de las muchas Sí, cosas sí, que yo sí, concuerdo sí, con sí, el sí. amigo Daniel Gómez Aragonés, fundamental para entendernos a nosotros mismos. Por supuesto, mira, te pongo un ejemplo muy clarito que conocimos hace poquito, hace un par de años. En la Catedral de León, Sí. ahí en lo alto de la catedral, en los tejados de la catedral, hay una famosa veleta con un gallo de metal, de bronce, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues cuando se hizo el análisis de esta piedra, de esta pieza para su restauración, la sorpresa fue muy mayúscula, porque se comprobó que había sido fabricado en Persia, en la Persia sasánida, en algún Mira. momento de finales del siglo sexto o de la segunda mitad del siglo séptimo. Sí, alguien proveniente de la Persia sasánida o bien trajo ese gallo de bronce, un comerciante, o bien un artesano procedente de la Persia sasánida lo fabricó en Hispania, pero de lo que no hay duda es que la soldadura, la técnica de soldadura empleada proviene de la Persia sasánida. Y fíjate dónde terminó el gallo, en lo alto de la Catedral de León. De León, claro, y además tú eres el autor de la monografía Bizancio y los sasánidas, ¿no? Sí, 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 O yo sea, me, que yo tú me algo formé sabes del como tema. bizantinista e iranólogo, que ya que era raro eso, cuando yo empecé en 2003, era muy raro, eso era una cosa muy rara, la de los persas era una cosa muy rara. Yo, bueno, lo que sí veo es que últimamente, sobre todo entre historiadores jóvenes, pues tú además no dejas de ser joven todavía, vamos. Bueno, bueno, ya 52, ya 52. Bueno, me lleva 10 añitos del 71, ¿no? Sí, sí, yo del 71. Está hecho un chaval, hombre, yo del 81. Pues lo que sí veo sobre todo es eso, que entre las nuevas generaciones de historiadores está habiendo mucho interés por investigar esta parte de nuestra historia, tanto de los godos como de los romanos orientales y su relación con Hispania o Spania, con ese líquida. Hombre, y a mí eso me causa buena impresión porque yo creo que hay que hacer Sí, historia. Algunos por discuten que si supuesto que sí. leyendas negras, otros que si leyendas rosas. Yo creo que lo importante es hacer historia y que además nos sirva para eso, para comprendernos a nosotros mismos, de dónde venimos y también a dónde podemos ir.
las posibilidades que tenemos, porque es que además la península nuestra ha sido el escenario, como buena tierra de frontera, pues de las disputas a nivel mundial. O sea, España yo creo que entra en la historia universal, entre otros menesteres, gracias a Roma, que ya Cartago nos había adelantado algo, y muchas veces estamos, José, como siempre decaídos, tristones, pesimistas. Fíjate tú que muchas veces para juzgar algo cutre decimos esto es una españolada, ¿no? Nosotros mismos nos echamos Sí, tierra sí, encima sí, sí. y yo creo que esta Sí, parte sí, de... es una pena, porque pocos países tienen una historia como la nuestra. Es algo realmente sorprendente, ¿eh? Porque tenemos una historia que deja pequeñas historias de otros muchos países europeos y ya no te digo del resto del mundo, ¿no? Y buena parte de esta historia, además, se gesta en esos siglos que durante mucho tiempo llamamos oscuros, ¿no? Por ejemplo, cuando los reyes católicos terminan la Reconquista, palabra maldita, ¿no? Que se ha convertido en palabra maldita, que me parece una tontería porque no deja de ser un término historiográfico, ¿no? De Claro. una cosa útil para entendernos, hay un debate aquí en mi pueblo, en Santa Fe, en la Corte, que estaba instalada entonces la Corte, sobre cómo debían de llamarse. Y una de las razones que algunos aducían de cómo tenían que llamarse reyes de España, ¿vale? Ujú. Era precisamente el pasado visigodo, porque se suponía que ellos estaban coronando una empresa que se había iniciado después de la caída del reino visigodo. Y aunque en última instancia se optó por mantener todos los títulos porque daba más prestigio, reyes de Castilla, de Aragón, etcétera, 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 pero eso de que se aludiera a los godos como origen de la legitimidad nos da santo y seña de lo importante que fue este periodo supuestamente oscuro. Claro, es que además hay un permanente, como yo digo, una especie de juicio moral ante la historia de España. Tú te fijas cuando, por ejemplo, hablamos, pues qué sé yo, tú ves un reportaje en National Geographic de los faraones de Egipto, pero el reportaje nunca empieza así, pero es que cometieron abuso. Entonces, o sí, es que están mistificando. Claro, Sí, claro sí. que en, O no se pone en cuestión que digan de Egipto, ¿verdad? Porque no eso se es, llamaba a eso Egipto en voy, época de los faraones, ¿no? a Y eso aquí voy. si dices de los godos de España, se te tira la gente al cuello porque es que no existía España, es que no existía España. Ahora Sí, nadie sí, se sí. enfada si dices la Francia merovingia o la Inglaterra anglosajona. Claro, Pero si sí, dices sí. la España goda, madre de Dios, Sí, la que aquí, se lía. aquí, aquí es una especie como de rigorismo, como de juicio moral para lo que nos conviene, por supuesto, para que les conviene a algunos, ¿no? Y Sí, por supuesto que hubo mistificación ya en el siglo XV, pero hombre, no deja de ser curioso que tanto castellanos como aragoneses, como incluso portugueses, aunque en Portugal el tema quizás está sí, sí, más sí, sí, olvidado, sí, sí. se reclamasen como herederos de ese reino visigodo, como de esa España perdida. Naturalmente que sí, Sí, que hubo sus mistificaciones a lo largo de los siglos, pero oye, queda pero eso muy en antiguas, conciencia. ¿eh? Que yo cuando me dicen esto es una reconstrucción. Sí, coño, es una construcción, pero ya empieza en el siglo noveno, ¿eh? Que Claro, cuando uno lee las crónicas asturianas que están escritas a finales del siglo noveno, ya está presente esa, esa, vamos a llamarlo sensación que tienen los que escriben de que ellos son los continuadores de una Hispania primigenia que han fundado los godos y que su objetivo es restaurarla. Así que exactamente. como construcción historiográfica es muy antigua. Sí, sí, no, y como dice mi amigo Luis Carlón, que es presidente de la Asociación Fernando III Santo de Palencia, la palabra restauración, restauratio, está presente prácticamente desde primera hora. Y yo no entiendo la verdad. Cuando además tenemos unas fuentes tan claras, como tú lo has dicho antes, que incluso esas fuentes nos hablan de romanos, ¿por qué nos estamos empeñando en confundir, en querer borrar, en querer... No lo entiendo, pero bueno, hay tantas cosas que no entiendo, como dice mi Una amigo, esquizofrenia, ¿eh? Es algo esquizofrénico porque si tú te vas a los libros de texto de la República, sí, que el eso no idioma oficial al existe. Eso castellano, no por cierto. existe. Eso no existe. Tú ves la historia de España sin ningún tipo ¿cómo te diría yo? De vergüenza, ¿no? Es decir, no tienen ningún problema la gente de la República, fuera de izquierda o de derecha, en reivindicar su historia. Ahora, en los años 70, 80 se produce una cosa realmente sorprendente que no tiene precedente en el resto de Europa, que es el empeño de parte de la intelectualidad y muy particularmente de los historiadores de asesinar su propio pasado. Sí, sí, sí. Y eso es una cosa sorprendente y realmente digna de estudio, patológico. Oye, la República se siguió celebrando la toma de Granada, se siguió celebrando el Día de Por la Hispanidad, la supuesto, lengua oficial al por castellano. O supuesto, sea, que es una cosa por que... supuesto. Sí, sí, sí. No hubo es que solo basta con eso, con cogerte un libro del año, ¿qué te digo yo? Del año 33, es un libro de texto, y te lees el libro, las partes correspondientes, ¿no? A la historia de nuestro país y verás que hoy día muchos se regarían, muchos supuestos progresistas que reivindican aquel pasado de la República, se regarían
Las vestiduras, si tú no les dices que es un libro de texto de la República, se rasgarían las vestiduras y dirían que es un libro franquista, y no, es un libro de la República. Hombre, y tú que eres medievalista, fíjate tú, por ejemplo, lo olvidado que está Claudio Sánchez Albornoz, que don Claudio no era El perfecto, último. pero hombre, yo creo que fue un historiador que es para reconocerlo, sin embargo, don Claudio no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Pues No, porque no, se no, opone, no. Sí. Es que y fue el fue último presidente de presidente la de la República República. Española, ¿eh? Claro, presidente de la República en el exilio, pero él se Sí, sí, opone a la sí. teoría de Américo Castro de las tres culturas, entonces, pues nada, Efectivamente. ya olvidado. Bueno, Hay José, que hombre, olvidarlo, hay que olvidarlo es como te diría yo, es muy molesto Claudio Sánchez Albornoz. Que, oye, que hay muchas cosas que yo puedo no estar de acuerdo con don Claudio Sánchez Albornoz, pero sí. en lo que yo sí estoy de acuerdo, y conmigo cualquiera que haya leído a Claudio Sánchez Albornoz, es que fue el mejor y más grande historiador español del siglo XX. No, hombre, eso, y aparte, yo de hecho te he leído que incluso tú, con datos en la mano, pues estás contrastando cosas que se decían en la época de don Claudio, que son muy legítimos, pero Mm. claro, cuando nos hablan de memoria, de cultura, y como está don Claudio tan olvidado, un presidente de la República en el exilio, bueno, ya sabemos las razones. En fin, José, pues Vale. no te quiero Ya. quitar más tiempo, que sé que eres un hombre muy solicitado con muchas cosas que hacer. Yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros en este humilde canal. Oye, y lo que le quería decir a los seguidores es que dónde pueden adquirir tus libros, sobre todo este de Leo Vigildo que a mí me tiene enamorado. Pues en cualquier librería de España o en Amazon o en la Casa del Libro o en Fnac, es decir, está disponible en toda España, no van a tener problema en encontrarlo en cualquier librería y si no en cualquier plataforma. De acuerdo, nosotros, vamos, yo por mi página, por Facebook, por Twitter y demás, siempre estoy dando publicidad a tus obras, a tus artículos. Muchas gracias, muchas No, gracias. hombre, es que nobleza obliga, hombre. Y además, lo que hemos hablado al principio, José, que yo creo que son datos interesantísimos que nos van a ayudar a encontrarnos con nosotros mismos. Reitero mi Por supuesto. agradecimiento, José. Mucha suerte tanto para ti como para tu hijo, que también lo sigo gracias a ti. Y el último dato tuyo que ya me ha dejado loco del todo ha sido el de cómo españoles y húngaros se reconocieron como miembros de una familia porque unos eran godos y otros eran jetas y fueron a luchar juntos a Mühlberg. Digo, ya esto, Y así fue, la batalla de Múlver, los jinetes húngaros de Carlos V y los tercios españoles, pues vamos, se daban abrazos y besos, porque decían, oye, nosotros godos y vosotros jetas, o sea, que somos primos. Y la verdad es que es una historia curiosa, pero para que veamos cómo la gente era consciente de su legado y de su pasado en el siglo XVI y cómo y estaban justo orgullosos de ese legado, ¿eh? acuden a la parte de historia que estamos aquí refiriendo, Exacto, para sentirse además, no efectivamente, para dividir, al contrario, para sentirse más unidos. efectivamente, sí, sí, sí. La verdad es que sí, Antonio. Pues nada, José, seguiremos aprendiendo de ti y lo dicho, para adelante y muchísimas gracias por todo. A ti siempre, Antonio. Pues hablamos cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.